Hola, buenas tardes chicos, bienvenidos a la sesión número 3 de Derechos de Obligaciones. Voy a pasar asistencia ahorita para que procedamos después al sistemático express que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, voy a pasar asistencia. Lender Aburto. Presente. Aldo Aguilar. Presente. Yarince. Presente, profe. Jensi Castillo Pérez. Jensi. ¿No está conectada Jensi? Delgado Vázquez Josué Alberto. Presente. Estrada Pérez Gema Valeria. ¿Qué pasó con Gema? Ahí la vi temprano. Profe dijo de que iba camino a su casa, entonces cuando llega a su casa se conecte. Oh, ya. Rocha Lucy Osmari. Presente. Gutiérrez Mairena Yorlan. Presente. Enrique Salvador. ¿Qué saben de Salvador? Le estuve chateando a Salvador, profe, y no le llegan los mensajes. Ya prácticamente, a ver, bueno, sí, se conectó el sábado pasado. Bueno, Joyce Martínez. Presente. Rivas Carlos Emilio. Presente. Murió María Ángeles de Jesús. María Ángel. Michelle Nicole Ruiz. Michelle, tampoco. Katiuska Urroz. Presente. Y Joanela Zavala. Presente. Ok, entonces solo nos faltarían 1, 2, nada más. Ok, chicos, vamos a hacer esto rapidito, solo voy a hacer unas preguntas, no a todos, ¿verdad? Porque si no nos vamos a llevar los 45 minutos solo en esto. Ok, vamos a ver, Lender. Dígame un número del 1 al 15. Lender. ¿Qué se me hizo Lender? 7. El 7. Sí. Ok. Lucy Osmari. ¿Dónde está Lucy? Sí. Ok, Lucy. Ok, vamos a ver, Lucy. Le pregunto, ¿qué es fuente de derecho para usted? Lucy. Está fácil, Lucy. Pues, ¿aló? Sí. ¿Aló? Según yo, es de donde se crean las ramas del derecho. ¿Qué es una fuente? No, es lo que construye el derecho. Lucy, dígame un número del 1 al 15 que no sea el 7. 9. 9. No está Salvador. ¿Otro número? 13. ¿Cómo dicen? 13. 13. Tampoco, no está Michelle. ¿Otro número? 10. Ok, Joyce. Ay, aquí estoy. Ok, Joyce. El sábado pasado hablábamos sobre lo que era la clasificación de las obligaciones según nuestro código y decíamos que eran 5 fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles son? 5 está lo que es la ley, los contratos. Espérenme, lo voy a poner la cámara.
¿Sí? La ley, los contratos, ¿qué más era? El enriquecimiento sin causa, los hechos, Según nuestra legislación, eran 5. La ley, los contratos, los cuasicontratos, ¿no? los delitos y los cuasidelitos. Ok, muy bien, Joyce. Dígame un número, por favor, del 1 5. el 5. Josué Alberto. ¿Está por ahí Josué Alberto? Josué. Dígame, profesor. ¿A qué denominamos cuasidelitos, Josué? Bueno, los cuasidelitos son aquellos delitos culposos o imprudentes. ¿Qué no está presente en el cuasidelito? Discúlpeme. ¿Qué es lo que no está presente en el cuasidelito que lo impide hacerse un delito? Es la intención. Exactamente, muy bien. Dígame un número ya para finalizar. El 5. Es usted. Yo soy. Bueno. El 6. 6. Es Gema y Gema ahorita va en la ruta, ¿no? ¿No está conectada por ahí, Gema? Creo que no. Deme otro número para no atrasarlo. El 7, pues. El 7. Ya pasó, es Lucy. El 9. Ok, ahora sí, Salvador. Le toca. Salvador. ¿Está por ahí, Salvador? Profe, disculpe, no sé si está viendo los mensajes en el grupo que de las compañeras que no pueden entrar al grupo. Dice Sí. que no aparece enlace. Ok. Voy a mandar otra vez el enlace al grupo para que puedan entrar. Ahí me disculpan que ando mal de la garganta. Tranquila, profe. Acabo de mandar otra vez el enlace de la sesión para aquellos que se van a conectar, por favor, ahí lo pueden hacer. Salvador, ¿qué se hizo? Ya quiero terminar con esto del sistemático express. Salvador. ¿Está Salvador por ahí? Si no, escogemos a otro. No, profe, no está. Ok. Está mala la señal. Joanela. Dígame, profe. ¿Cuál es la diferencia entre los negocios unilaterales y los negocios bilaterales? Y los negocios, perdón, que no lo escuché. Unilaterales. ¿Cuál es la diferencia entre los negocios unilaterales y los negocios bilaterales? ¿Me escuchan? No, no lo escucho. Bueno, por lo que me había estado viajando. Pero los negocios unilaterales son los que encajan dentro del Código Civil. Dentro de eso están los contratos y corresponden a las obligaciones de una sola parte. Los negocios bilaterales son las normas generales de todo el contrato. Surge cuando las obligaciones son para ambas partes. Esa es la diferencia. Cuando estamos hablando de unilaterales, porque solamente es la voluntad. Es que no les escucho bien,
pido que por favor silencien su audio para que puedan escuchar ahora mismo la presentación del día de hoy. Bien, el día de hoy nos corresponde hablar acerca de la clasificación de las obligaciones. Ese es el tema específico de hoy. Es muy probable de que tengamos que hacer otra reunión porque el tema es bastante amplio, así como el del sábado pasado. Así que si a un caso se nos acaba el tiempo, pues yo les voy a mandar el otro enlace para que se unan también. Ok, derechos y obligaciones, la sesión número 3. Vamos a hablar específicamente sobre la clasificación de las obligaciones. Bueno, la primera gran clasificación de las obligaciones, tenemos obligaciones civiles y obligaciones naturales. El origen de estas dos clasificaciones pues se remontan al derecho romano. Desde el primer día de clase yo les había comentado que no podemos hablar de derecho civil sin mencionar el derecho romano. Y en Roma, pues se distinguían dos tipos de personajes, ¿verdad? Los ciudadanos romanos y los peregrinos que no eran ciudadanos romanos. En este caso, pues ustedes saben muy bien, porque ya recibieron derecho romano, los cuidadosos que eran los romanos, los celosos que eran los romanos con respecto a los extranjeros, con respecto a las personas que no eran ciudadanos romanos. En este caso, pues solo los ciudadanos romanos podían contraer obligaciones civiles. Ya conforme el tiempo y conforme la evolución del derecho romano, pues sí se le fue concediendo ese derecho a los peregrinos, la potestad de contraer las obligaciones. Como concepto de obligación civil tenemos que son aquellas que conceden acción para exigir su cumplimiento. Es decir, cuando estamos hablando ya aquí de la palabra acción es porque nos referimos de que tenemos esa facultad para pedirle, en este caso a la autoridad, el cumplimiento de una obligación. Por el contrario, pues las obligaciones naturales no otorgan esa facultad de poder exigir ante una autoridad suprema, en este caso, pues el cumplimiento de una obligación. Pero una vez de que son cumplidas, estas autorizan a retener lo pagado. Más adelante vamos a estar viendo eso. Aquí pueden observar los conceptos, ¿verdad? De las obligaciones tanto civiles como de las obligaciones naturales. Tenemos que las obligaciones civiles son aquellas que están provistas de acción, cuyas obligaciones contraídas se ejecutan mediante mecanismos procedimentales o se pueden hacer valer en un juicio. O sea, esa facultad que tiene el acreedor de pedirle al judicial el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y las obligaciones naturales, pues, son aquellas obligaciones que están desprovistas de acción. No podemos entablar una demanda, no podemos entablar una acción. Es decir, no hay un mecanismo legal o un mecanismo procedimental para poder ejecutar, para poder pedir ese cumplimiento de obligación. ¿Por qué? Porque más que todo son deberes de conciencia, asumiendo así solamente obligaciones morales. Más que todo es el honor, la dignidad, más que todo es un aspecto moral, más que civil. Aquí pueden ver otro concepto con ejemplos acerca de qué es una obligación civil. Por ejemplo, dice el cumplimiento de un contrato de un mutuo, por ejemplo, un contrato de la entrega de una cosa. En cambio, las obligaciones naturales, pues no, estas no confieren obligación para exigir un cumplimiento. Por ejemplo, una deuda de un juego, ¿no? Estamos jugando cartas, por ejemplo, ¿verdad? Y yo gano y estoy obligada a que se me entregue no sé, cierta cantidad de dinero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es algo que no requiere llegar hasta extremos de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque no hay manera de cómo poder exigir ese cumplimiento. Por eso les pongo aquí como, por ejemplo, una deuda de juego, pues. ¿Cómo se clasifican las obligaciones naturales? Fíjense bien en esta clasificación. Las que provienen de actos nulos o anulables.
las que provienen de obligaciones prescritas y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Así se clasifican las obligaciones naturales. Vamos a ver cada una de ellas. Las que provienen de actos nulos o anulables. ¿A qué nos referimos con esto? Esto lo plantea el artículo 1840, el inciso 1 y el inciso 2 del Código Civil. Establece que son obligaciones naturales las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse. Según la ley, como los menores adultos no declarados mayores, este inciso se refiere a los relativamente incapaces. Pues con relación a los absolutamente incapaces, recuerden de que hay dos tipos en este caso, pues, de personas, ¿verdad? Incapaces. Aquellos que son relativamente incapaces, por ejemplo, una persona menor de edad, o aquellos que son absolutamente incapaces. Yo les había explicado anteriormente la diferencia entre lo relativo y lo absoluto, que lo relativo es algo temporal, es algo que se puede subsanar. En cambio, lo absoluto no hay ninguna manera de hacerlo, de subsanarlo. Dentro de los absolutos tenemos a los dementes, tenemos a los sordomudos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entenderse por escrito. Y lo relativo, pues estamos hablando aquí, pues prácticamente, por ejemplo, una persona menor de edad que va a alcanzar en algún momento la mayoría de edad. Entonces, el artículo 2472 del Código Civil dispone que sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Entonces, esas que provienen de esos actos nulos o anulables son obligaciones naturales. Las otras dice que son las que provienen de obligaciones prescritas. Ustedes ya conocen muy bien el concepto de prescripción, que es la pérdida o la ganancia de un derecho por el transcurrir del tiempo, ¿verdad? En este caso, pues cuando hablamos de obligaciones prescritas, porque a lo mejor pues ya perdimos el derecho de poder reclamarlas en juicio por haber transcurrido el tiempo. De conformidad con el artículo 1840, el inciso 2 del Código Civil, dice que son obligaciones naturales las civiles extinguidas por prescripción. El acto o contrato nace válido, perfecto, pero el transcurso del tiempo lo afecta en su eficacia. Y lo que produce la prescripción es la extinción de la acción. Una vez que una acción ya está prescrita, usted ya no la puede entablar, o sea, no puede exigir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Por eso se dice que la prescripción, más que un modo de extinguir obligaciones, es una forma de extinguir la acción. ¿Por qué? Porque ya después de prescrita no hay una manera de poder exigirla. Sin embargo, es cierto que ya no se puede exigir, ya no es una obligación civil, sin embargo se convierte en una obligación natural. Y por último, las que han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Y les coloco este ejemplo, dice: José le presta a Manuel 10.000 córdobas en forma verbal. José demanda a Manuel para el pago, pero el juez o el tribunal rechazan la acción porque Manuel no confesó la deuda y la prueba testimonial que se presentó no se aceptó para probar una obligación del monto reclamado. Por lo tanto, no podemos, es decir, no hay una prueba fehaciente que demuestre que José en realidad le prestó a Manuel. ¿Por qué? Porque entonces esta viene siendo las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Si no hay un documento público que acredite que realmente usted le hizo ese préstamo, pues realmente hay una falta de prueba. Bien, dentro de los efectos de las obligaciones naturales nos encontramos con varias. En primer lugar, tenemos las que autorizan a retener el pago. ¿Qué significa esto? Dice, es el principal efecto que producen las obligaciones naturales. Con base en este efecto, las define el artículo 1840 y el 2070 lo confirma
que estos expresan que no se puede repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural. Y para eso les muestro este ejemplo. Si Pedro, en la minoría de edad, contrae un préstamo a favor de Domingo y lo paga al llegar a ser mayor de edad, está cumpliendo con una obligación natural y no puede repetir lo entregado, pues el artículo 1840 del Código Civil autoriza al acreedor a no devolver. Si se fijan, aquí hay una obligación natural. ¿Por qué? Porque está, o nació, mejor dicho, de lo que hablábamos anteriormente, de las que provienen de actos nulos o anulables, relativos, como en el caso de este ejemplo, un menor de edad. Sin embargo, Pedro va a pagar cuando sea mayor, está cumpliendo con una obligación natural. ¿Por qué? Porque se hizo cuando él era menor de edad, es decir, no había una manera de cómo exigirle a Pedro, porque había un acto nulo de por sí, ¿verdad? Por ser una persona menor de edad. Pero si en este caso Pedro paga esa obligación, él no está exigido de poder, en este caso, volver a pagar la deuda o en el acreedor a devolver el dinero que pagó Pedro. No se puede innovar. ¿Qué significa innovar? Más adelante, cuando estemos ya por finalizar las sesiones, vamos a ver las formas de extinción de las obligaciones. Y una de ellas es la innovación. ¿A qué nos referimos con innovación? Si las obligaciones naturales se pueden innovar. Para explicarle la innovación les coloco este ejemplo. Alberto, menor de edad, contrae una deuda con Silvio. Fíjense bien. Alberto es menor de edad y contrae una deuda con Silvio. Por convenio posterior, Alberto es sustituido por Manuel. Existe novación y en consecuencia se extingue la obligación de Alberto y se sustituye por la de Manuel. Ese ejemplo que está aquí es el claro concepto de novación. Entonces, las obligaciones naturales sí se pueden novar. Las obligaciones naturales también se pueden caucionar. Es decir, esto lo establece el artículo 1844, dice las fianzas, las hipotecas, las prendas y cláusulas penales son válidas pudiendo pedirse el cumplimiento de estas obligaciones accesorias. No sé si cuando se acuerdan que cuando vimos introducción al derecho que hablábamos sobre las cosas accesorias y las cosas principales. En un mutuo, por ejemplo, el mutuo viene siendo lo principal, pero quizás la prenda viene siendo lo accesorio. Entonces, en una obligación natural se puede, en este caso, pues se puede caucionar, se puede cumplir, ¿verdad? Con algo accesorio. Se pueden convertir en civiles también. Se puede pasar de ser una obligación natural a una obligación civil. Y aquí establece, dice, algunos sostienen, por ejemplo, que si se innova la obligación natural queda extinguida y nace una civil. Por ejemplo, en el caso que yo les estaba proponiendo aquí de Alberto, que se novó esta obligación, Alberto era menor de edad, es decir, era una obligación natural. Pero posterior a Alberto es sustituido por Manuel, y si Manuel es una persona mayor de edad, entonces estamos diciendo de que ya nace una nueva obligación y ya esta sería una obligación civil. ¿Por qué? Porque hasta las partes serían mayores de edad. Bien, vamos a hablar sobre las modalidades de las obligaciones. Las obligaciones como regla general producen sus efectos en forma inmediata y sin restricciones. Estas son las obligaciones puras y simples. Por ejemplo, cuando usted hace una compra-venta, en el acto, la persona que le está comprando le entrega la cantidad de dinero y usted ¿qué? Va a entregar el bien inmueble. Eso es una obligación pura y simple porque de forma inmediata se están produciendo los efectos de ese negocio jurídico.
No obstante, es posible que las partes sujeten a un hecho, el ejercicio, el cumplimiento, la constitución o la extinción de la obligación. Y a esas cosas es lo que nosotros denominamos como obligaciones que están sujetas a una modalidad. Vamos a ver el primero, que sería el plazo. ¿Qué entendemos por plazo? El plazo es un acontecimiento futuro y cierto de cual depende la exigibilidad o la extinción de la obligación. Fíjense bien, el plazo es un acontecimiento futuro, pero también es cierto que es futuro, pero es algo cierto, o sea, es algo que se debe o que se va a cumplir. El plazo y la condición guardan ciertas semejanzas. ¿Por qué? Porque los dos son un acontecimiento futuro, o sea, algo que van a pasar. Y los dos modifican los efectos de las obligaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? En que la condición es un acontecimiento incierto. En cambio, el plazo es algo cierto. ¿Por qué? Porque va a llegar forzosamente, se quiera o no. ¿Cómo se clasifican los plazos? Los plazos suelen clasificarse en voluntarios, legales y judiciales. También tenemos los plazos suspensivos y los extintivos. También tenemos los plazos determinados e indeterminados, los expresos y los tácitos. Tenemos plazo inicial y también los plazos o aquellos supuestos especiales. Vamos a estudiar cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con el plazo voluntario o convencional? Recuerden de que aquí estamos hablando de obligación. Y si ustedes se acuerdan, en la sesión número 1, hablábamos sobre los sujetos de la obligación. Y ahí teníamos a un acreedor y a un deudor. Entonces, si en una obligación estamos especificando un plazo, y este plazo decimos que es voluntario o convencional, significa de que las partes se pusieron de acuerdo para establecer exclusivamente cuál va a ser el plazo exacto. Sé que es el que se acuerdan las partes en el contrato, bien puede también emanar en su caso de la voluntad unilateral, por ejemplo, el testamento. El plazo es legal cuando resulta expresamente establecido en la ley. Es decir, aquí las partes ya no se ponen de acuerdo, sino que la misma ley, el mismo ordenamiento jurídico lo señala. Por ejemplo, les puse aquí este caso del artículo 3158 del Código Civil, que dice: si el contrato no se fijó el tiempo que debe durar dicho arrendamiento, se supone que habrá de durar 3 años. En ese caso, ¿cuál sería el plazo? Pregunto. En este artículo, ¿cuál sería el plazo? ¿Yarinza? ¿Cuál sería el plazo en sí? ¿Le tengo que dar un número o fecha? Por eso, estamos hablando del plazo legal. Y el plazo legal es cuando la ley te dice cuál va a ser el plazo. En este ejemplo que yo le estoy poniendo de este artículo, ¿cuál sería el plazo? No está diciendo que, ahí mismo está diciendo el ejemplo que son 3 años el plazo en cuestión. Exactamente, a eso me refiero. O sea, es legal cuando el código expresamente lo dice. En este ejemplo dice que el plazo es de 3 años. Luego tenemos el otro plazo. Se pegó esto. Que serían los judiciales. Aquí básicamente dice que los judiciales son aquellos que señala el juez debidamente autorizado por la ley. Es decir, el juez es el que va a decidir el plazo que se va a fijar para el cumplimiento de X o Y obligación. Y les coloco estos artículos que aparecen aquí, plazos judiciales. El artículo 1243,
el artículo 1326, el 1971, el 3060 y el 3410, todo del Código Civil, para que ustedes puedan ver, buscarlos, cada uno de estos artículos, y puedan observar a qué nos referimos con los plazos judiciales. Bien, tenemos plazos suspensivos. Por ejemplo, el concepto de plazo suspensivo es el que suspende el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de la obligación, y a esto se refiere el artículo 1896, el inciso 1, que dice cuando dice que la obligación para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, solo será exigible cuando el día llegue. Y les coloco este ejemplo. Juan le presta a Pedro 50.000 córdobas, los que devolverá dentro de 5 meses. José le vende a Diego el inmueble X por 100.000 córdobas, que se los pagará dentro de 5 meses. Es suspensivo. ¿Por qué? Porque mientras no llegue el plazo que se hayan indicado las partes, no se puede exigir el cumplimiento. Por eso se llama suspensivo, porque lo deja en suspenso, para mientras llegue el plazo en que acordaron las partes. Nos queda aproximadamente 1 minuto y 20 segundos. Voy a mandarles, cuando finalice este video, voy a mandarles la invitación para que se conecten al otro, porque apenas estamos casi a la mitad de la presentación. Luego tenemos el otro, que es el plazo extintivo. El plazo es extintivo cuando por él se extingue un derecho, el mismo nombre lo indica. Y les coloco aquí, por ejemplo, Juan y Pedro constituyen una sociedad con duración de 5 años. Una vez que pasan los 5 años, entonces se extingue la sociedad. Por eso se le llama un plazo extintivo. Otro ejemplo es José da a Manuel en comodato el inmueble X por el plazo de 2 años. Una vez que se cumplen los 2 años, se extingue ese comodato. Y también Juan arrienda una casa para un establecimiento comercial a Pedro por 2 años. Una vez que pasan o se vencen los 2 años, se extingue ese arriendo. Vamos a dejar aquí la presentación. Ya les envío al grupo de WhatsApp la otra invitación por Zoom. Está bien, profe.